Imagina tener que elegir entre morir de hambre o vender tu cuerpo en una carretera oscura. Ahora imagina que cada cliente podría ser tu último. Esta era la realidad diaria de Aileen Wuornos, la primera asesina en serie mujer reconocida en Estados Unidos, cuyo caso sigue siendo uno de los más perturbadores en la historia del crimen real. 7 hombres, 7 asesinatos brutales a lo largo de las carreteras de Florida, y una mujer que pasó de ser víctima a convertirse en verdugo en una espiral de violencia que nadie vio venir. Aileen Carol Wuornos nació un 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan. Su vida desde el principio fue un calvario. Abandonada por su madre cuando era apenas un bebé. Criada por sus abuelos maternos en condiciones que ningún niño debería experimentar. Su abuelo, un hombre violento y alcohólico, la abusó física y sexualmente durante años. A los 13 años, Aileen quedó embarazada, después de ser violada por un amigo de la familia. Dio a luz a un niño que fue dado en adopción. A los 15 años, sin educación, sin apoyo familiar, sin esperanza, comenzó a trabajar como prostituta en las carreteras. ¿Te imaginas lo que significa tener que vender tu cuerpo para sobrevivir cuando aún eres un adolescente? ¿Qué clase de trauma marca a una persona de esa manera? Para cuando cumplió los 33 años, Aileen había vivido más tragedias que la mayoría de las personas en toda una vida. Se mudó a Florida, donde conoció a Tyria Moore, una camarera con quien inició una relación sentimental. Juntas vivían en moteles baratos, sobreviviendo con lo poco que Aileen ganaba en la prostitución. Pero algo estaba puesto a punto de cambiar para siempre. En la última semana de noviembre de 1989, en un tramo solitario de la interestatal 765 cerca de Tampa, ocurrió el primer asesinato brutal. Richard Mallory, un dueño de una tienda de electrónica de 51 años, recogió a Aileen pensando que era solo otra trabajadora sexual. Nunca regresó a casa. Su cuerpo fue encontrado días después en un área boscosa del condado de Pasco. Había sido disparado 4 veces con un revólver calibre 22. La investigación criminal comenzaba, pero nadie sospechaba aún que estaban ante el inicio de una serie de crímenes que aterrorizaría a Florida. Lo que nadie sabía en ese momento era que Aileen Wuornos había cruzado una línea de la que no habría retorno. En su mente distorsionada por años de abuso y desesperación, comenzó a justificar sus acciones como defensa propia. Decía que los hombres la atacaban, que intentaban violarla, que ella solo se defendía. Pero la evidencia contaba una historia diferente. Entre diciembre de 1989 y septiembre de 1990, 6 hombres más desaparecerían después de recoger a una mujer rubia en las carreteras de Florida. David Spears, 43 años, me ha encontrado con 5 disparos. Charles Cascadon, 40 años, 6 disparos. Troy Burress, 50 años, 2 disparos. Dick Humphries, 56 años, múltiples heridas de bala. Walter Geno Antonio, 62 años. Y finalmente, Peter Sims, 65 años, cuyo coche abandonado sería la pista crucial. Oye, si eso te está poniendo los pelos de punta, imagínate lo que viene. Dale like y suscríbete para no perdértelo. Cada like y cada suscripción me dicen que vale la pena seguir investigando estos casos. La policía de Florida estaba desconcertada. 7 hombres, todos de mediana edad, todos encontrados muertos a tiros en áreas remotas cerca de carreteras principales. Los patrones eran claros. Víctimas similares, método similar, áreas geográficas superpuestas. Pero había un detalle que los investigadores no podían comprender. Normalmente los asesinos en serie eran hombres. La idea de una mujer cometiendo estos crímenes era tan inusual que ni siquiera la consideraron al principio, ¿sí? Hasta que llegó el avance. El coche de Peter Sims, un Pontiac Sunbird de 1988, fue encontrado abandonado en el condado de Orange. Dentro del vehículo, los investigadores encontraron huellas dactilares y no eran huellas de un hombre. Mientras tanto, Aileen y Tyria
seguían moviéndose de motel en motel, usando el dinero y las pertenencias de las víctimas para sobrevivir. Pero la presión comenzaba por afectar a Tyria, quien cada vez más temía por su seguridad. En enero de 1991, después de una discusión, Tyria abandonó a Aileen y regresó con su familia en Ohio. Fue entonces cuando Aileen cometió su error más grande. Comenzó a usar las tarjetas de crédito de una de las víctimas, Dick Humphries, en bares y tiendas alrededor de Port Orange. Las transacciones fueron detectadas por la policía, que rápidamente vinculó las compras con el caso de los asesinatos en carretera. El 9 de enero de 1991, Aileen Wuornos fue arrestada en el Last Resort, un bar en Port Orange. Al principio negó todo conocimiento de los crímenes, pero cuando los investigadores le mostraron la evidencia acumulada, las huellas dactilares en el coche de James, sus transacciones con las tarjetas de crédito de las víctimas, los testimonios de testigos que la vieron con algunos de los hombres, su resistencia comenzó a desmoronarse. Lo que siguió fue una de las confesiones más escalofriantes en la historia del crimen estadounidense. Aileen admitió los 7 asesinatos, pero insistió en que todos habían sido en defensa propia. Decía que los hombres la habían atacado, intentado violarla y que ella solo había respondido para proteger su vida. Pero la evidencia forense contaba una historia diferente. Los cuerpos de las víctimas mostraban patrones de disparos que sugerían ejecuciones, no defensa personal. Algunas víctimas habían sido disparadas por la espalda, otras mostraban signos de haber sido robadas después de muertas. La investigación criminal reveló que Aileen no solo había matado a estos hombres, sino que había tomado sus vehículos, dinero y pertenencias, vendiendo algunos artículos para financiar su estilo de vida nómada con Tyria. ¿Cómo puede alguien justificar 7 asesinatos como defensa propia? ¿Qué clase de trauma convierte a una persona en un monstruo capaz de esto? El juicio de Aileen Wuornos comenzó en enero de 1992 en el condado de Volusia, Florida. Pues es un espectáculo mediático sin precedentes. Por primera vez en la historia legal estadounidense, una mujer era juzgada como asesina en serie. La defensa argumentó locura temporal, trauma infantil extremo y síndrome de la mujer maltratada. La acusación presentó evidencia forense contundente, testimonios de testigos y las propias confesiones grabadas de Aileen. El jurado tardó menos de 2 horas en declararla culpable de asesinato en primer grado en el caso de Richard Mallory. La sentencia: muerte en la silla eléctrica. Lo horripilante fue cuando, durante las apelaciones y entrevistas posteriores, Aileen comenzó a cambiar su historia. Primero dijo que todos los asesinatos fueron en defensa propia. Luego admitió que algunos habían sido robos que salieron mal. Finalmente, en sus últimas declaraciones antes de la ejecución, reconoció que había matado a sangre fría, que disfrutaba del poder que sentía al apretar el gatillo. Me gustaba verlos morir, dijo en una entrevista desde el corredor de la muerte. Me hacía sentir en control por primera vez en mi vida. Estas palabras helaron la sangre incluso de los investigadores más experimentados que habían trabajado en el caso. Aileen Wuornos pasó 12 años en el corredor de la muerte de la prisión estatal de Florida. Durante ese tiempo rechazó todas las apelaciones diciendo que quería morir. El 9 de octubre de 2002, a las 9:47 de la mañana, fue ejecutada por inyección letal en la prisión de Broward. Tenía 46 años. En sus últimas palabras dijo: sí, voy a ir al cielo porque el mundo me ha maltratado. Su ejecución marcó el final de uno de los casos más controversiales en la historia criminal estadounidense. ¿Qué crees que hubieras hecho en su lugar? ¿Crees que alguien con un trauma tan profundo puede ser completamente responsable de sus acciones? ¿O el sistema falló en proteger a una niña abusada que terminó convertida en monstruo? La historia de Aileen Wuornos nos plantea preguntas incómodas sobre justicia, trauma y redención.
que aún hoy dividen a expertos y al público. Tu opinión me importa, déjala en comentarios. Y activa la campanita para no perderte más casos reales como este.